identificación de funciones químicas en sustancias inorgánicas, por Manuel Bueno, Esteban Castaño y Alejandro Quintero. Ahora bien, para el marco teórico, las reacciones que se supone que tuvieron que haber estado en el laboratorio fueron óxidos, bases, ácidos y sales, además de que también usamos escalas de pH. Ahora bien, ¿qué es un óxido? Un óxido es la combinación de un elemento de la tabla periódica con el oxígeno. Estos pueden ser óxidos ácidos o óxidos básicos, dependiendo de con qué elementos se esté juntando el oxígeno. Si es un no metal, es un óxido ácido. Si es un metal, es un óxido básico. Para nombrarlo, su nomenclatura se tiene que tener en cuenta el estado de oxidación. Si es el mayor, se usa ICO. Si es el menor, se usa OSO. Por ejemplo, óxido ferroso viene siendo la primera fórmula. Férrico. El segundo vendría siendo ferroso. Ahora, bases. Las bases son la combinación de un óxido básico con agua. Para su nomenclatura, ahora el óxido va a adoptar el prefijo hidro, es decir, por ejemplo, hidróxido cálcico, como se puede ver aquí, además de que adopta el grupo OH. Ahora, ácidos, es la combinación de un óxido ácido y agua. Para nombrarlos, ahora en vez de óxido se va a llamar ácido. Por ejemplo, tenemos acá ácido sulfuroso y su respectiva nomenclatura. Además de que también hay casos como los del grupo 16 o 17, en los que su nomenclatura adopta también el sufijo hídrico. Por ejemplo, el caso de HCl, ácido clorhídrico. Sales. Ahora la sal es la combinación de un ácido y una base. Estas sales pueden ser ácidas, básicas o neutras. Si son ácidas, se quedan con el grupo hidronio, que es la H que tiene un ácido. Las básicas que se quedan con el grupo hidroxio, que es el OH de las bases, y las neutras es que no tienen ninguno de los dos. Ahora bien, las escalas del pH se usa para medir la concentración molar de iones de hidrógeno en una solución acuosa que es generalmente muy pequeña. Aquí, como se puede ver, va de 0 a 14. Si se acerca a 0 es muy ácido. Si va para 14 es muy básico o muy alcalino. Si es intermedio es neutro. Ahora bien, seguridad de reactivos. Los reactivos que usamos fueron magnesio, bicarbonato de sodio, óxido de calcio y ácido clorhídrico. Aquí se puede ver la clasificación para cada pictograma, que son inflamables, atención y corrosivo. Además de las frases de H y P, que son como recomendaciones de la ficha técnica de cada reactivo. Bueno, para los procedimientos y resultados, en el primer ejercicio de obtención de óxido e hidróxido de magnesio, lo que hicimos fue tomar 5 mililitros de agua destilada en un vaso precipitado y aparte tomar una cinta de magnesio con las pinzas de crisol y colocar esto en el mechero para que se generase una ignición. Esta generó una luz, la cual no podíamos observar directamente, ya que podía generar algún daño. Después de que se apagó, lo colocamos en el vaso precipitado con el agua y a este le íbamos a medir los niveles de pH. Primero que todo con la cinta indicadora y con unas gotas de fenoltaleína. La cinta indicadora tomó un color verde no muy oscuro y la sustancia a la hora de aplicarle las gotas adoptó un color fucsia un poco oscuro. En el segundo ejercicio, lo que hicimos fue la obtención de hidróxido de calcio. Tomamos una pequeña cantidad de óxido de calcio con una espátula y este lo colocamos en un tubo de ensayo junto a 20 mililitros de agua destilada. Lo disolvimos y le medíamos de igual forma el pH con la cinta indicadora y con unas gotas de fenoltaleína. ¿Qué fue lo que sucedió? La cinta tomó un color verde poco oscuro y a la hora de aplicarle las gotas a la disolución provocó que el líquido se tornara de un color fucsia oscuro. Para el ejercicio número 3 de obtención de una sal neutra, lo que hicimos fue en un crisol adicionar hidróxido de sodio y cloruro de hidrógeno. Lo mezclamos y lo poníamos a reposar alrededor de 3 minutos. Después ya con este determinamos el pH con una cinta indicadora. Después colocamos el crisol en la plancha de calentamiento hasta que se evaporase y lo retirábamos con las pinzas de crisol. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al principio, a primera vista, no parece que haya habido un cambio importante a la hora de mezclar el hidróxido de sodio y el cloruro de hidrógeno, puesto que ambos reactivos son incoloros. Por medio de la cinta indicadora, la cual no sufrió un cambio tan brusco de color. Esta se mantuvo en el tono amarillo.
El fondo del crisol después de la evaporación solo quedó una pequeña cantidad de un sólido blanco eh, cuya, eh, cuyas partículas no eran tan gruesas. Ya para el ejercicio número 4 de determinación de carácter ácido o básico, lo que hicimos fue en un tubo de ensayo colocar bicarbonato de sodio junto a agua y así poder determinar el pH con la cinta indicadora. La cinta indicadora, la cual se tomó un color verde muy oscuro rápidamente. Ya para el ejercicio número 5, eh, medimos aproximadamente 30 mililitros de agua en un Erlenmeyer y adicionamos 5 gotas de fenoltaleína. Colocamos esto en la plancha de calentamiento hasta que hirviese. Se presentó que el líquido tomó un color rosado. Después lo retiramos de la plancha y se dejaba enfriar hasta que llegase a temperatura ambiente. Lo que sucedió fue que el líquido, eh, al mezclarse y colocarse en la plancha de calentamiento, el líquido fue cambiando gradualmente de color hasta volverse totalmente fucsia claro. Al final, cuando se sopló con ayuda de un pitillo, el líquido se tornó transparente nuevamente. Listo. Ahora pasamos al análisis de los resultados. En el primer procedimiento, ¿qué pasó cuando calentamos la lámina de magnesio? Bueno, la lámina de magnesio reaccionó con el oxígeno de aire al calentarlo, formando óxido de magnesio. Esto es lo que provocó el resplandor brillante de color blanco y la emisión de vapor. La ecuación química de esa reacción es la primera que vemos ahí. Luego, al depositar el magnesio en agua destilada, el óxido de magnesio reaccionó con el agua para formar hidróxido de magnesio, que es una base débil. La fenolftaleína cambió a color fucsia al reaccionar con la base presente en la disolución. Esto también explica el cambio de color a verde de la cinta indicadora, la cual sugiere que el pH de la solución es 9 aproximadamente. La ecuación química de esa reacción es la segunda que vemos en pantalla. Ahora, para el procedimiento 2, la reacción que tuvo con el agua. Bueno, pues el óxido de calcio reaccionó con el agua para formar hidróxido de calcio, que es una base fuerte. Esto es lo que causa que la cinta indicadora se vuelva verde oscuro, indicando un pH alto de 10 o similar. La fenolftaleína cambia a color fucsia claro debido a la presencia de hidróxido de calcio en la solución, lo que indica un pH básico. La ecuación química de esa reacción es la que vemos en pantalla. Ahora para el procedimiento 3, al mezclar el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, como el hidróxido de sodio es una base fuerte y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se produce una reacción de neutralización que forma agua y sal. La ecuación química de esa neutralización es la que vemos ahí en pantalla. Luego, cuando determinamos el pH, pues el color de la cinta indicadora fue de color amarillo, que indica pues que la disolución tiene un pH neutro, ya que pues es lo esperado en una neutralización completa. Cuando evaporamos el agua, notamos que se formó un sólido en la parte del fondo del crisol. Ese sólido es la sal que se dio por esa reacción, que en nuestro caso fue el cloruro de sodio. Ahora, en el procedimiento 4, para determinar el pH del bicarbonato de sodio, la cinta indicadora pues se tornó de color verde, lo que indicó que la disolución de bicarbonato de sodio es básica y que su valor de pH es aproximadamente 12. El bicarbonato de sodio pues es una sal que proviene de la neutralización de un ácido débil, que es el ácido carbónico, con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Aunque técnicamente se clasifica como una sal ácida, ya que proviene de un ácido débil, su comportamiento en solución acuosa es básico. Esto se debe a que cuando el bicarbonato de sodio se disuelve en agua, se disocia en dos iones, que es el Na+ y el HCO3-. El ion Na+ no tiene un efecto significativo sobre el pH, sin embargo, el ion HCO3- sí puede actuar como una base débil. La ecuación química de la disolución del bicarbonato de sodio en el agua es la que está en pantalla y por eso podemos afirmar que el bicarbonato de sodio pues, es una sal ácida, pero al encontrarse en disolución, la disociación con el agua le otorga un carácter básico.
Ya para el procedimiento para el último procedimiento, cuando adicionamos la fenolftaleína al agua potable, al calentar la mezcla, pues el cambio gradual a fucsia claro pues indicó que se pudo haber evaporado pequeñas cantidades de agua o compuestos que estaban presentes en la mezcla. En algunas soluciones, la evaporación del CO2 puede ocurrir, lo que puede disminuir la acidez de la solución y hacer que el pH se vuelva más básico. Ahora, al soplar con el pitillo, al agregarle CO2, eh, al soplar dióxido de carbono en la mezcla, el CO2 se disuelve en agua formando ácido carbónico, lo que provoca la neutralización de la base presente y el retorno a un pH ácido. La ecuación de esa reacción es la que estaba presente en pantalla y pues eso explica el cambio transparente cuando el CO2 fue soplado en la disolución. Finalmente, en conclusiones, ¿qué podemos concluir del laboratorio? Bueno, pues los resultados del laboratorio demuestran cómo diversas sustancias, como el magnesio, el óxido de calcio y el bicarbonato de sodio, reaccionan de manera diferente en soluciones acuosas, principalmente el agua, afectando el pH. En general, se observó que los compuestos que actúan como bases débiles, como el magnesio y el bicarbonato de sodio, generan soluciones alcalinas al disolverse en agua, lo que se refleja en los cambios de color de la fenolftaleína y en las cintas indicadoras. Esto sugiere que, aunque algunos de estos compuestos puedan ser derivados de ácidos débiles, su comportamiento en agua puede ser básico, elevando el pH y causando un cambio en el color del indicador. Ahora, en ingeniería civil, las funciones químicas de las sustancias inorgánicas son esenciales para diseñar, producir y mantener materiales de construcción con propiedades óptimas de resistencia, durabilidad y sostenibilidad. Much- Muchas gracias.